Bueno, buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos están mirando desde sus casas, conectados allá. En primer lugar, como dice el texto, el título, compartir la misión de Dios, eh, la esencia de Dios es el amor. Amén. Dios es amor. Y justamente el texto de esta mañana habla acerca de eso, ¿no? Del amor de Dios, que se amen unos a otros. Pero cuando nosotros leemos este texto, dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué tan nuevo será ese mandamiento, no? ¿Es nuevo? La verdad es que no es tan nuevo. Más bien, no estaba en el Antiguo Testamento de manera explícita. No estaba explícita. Pero Jesús lo explicitó. Y a eso se refería cuando dice, un mandamiento nuevo les doy. Jesús lo explicitó, lo dejó como escrito, ¿no? Y aquí está, ¿no? Lo hemos leído, esto se escribió hace más de 1900 años, casi 2000 años, y aquí está, escrito, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y recordemos algo, en griego, cuando se habla de el amor de Dios por los hombres, o el amor que debemos tener entre los hermanos, hay una palabra que define muy bien ese tipo de amor. Porque hay un amor erótico, hay un amor, Ágape. el amor eros, ¿cierto? Erótico, el amor filial, ¿cierto? El estonje también, que es el del padre al hijo, familiar. Pero Ágape. el amor ágape, ese que se define como el amor fraternal, o como lo define Pablo, que para mí es una de las definiciones de amor más académicamente más hermosas, el vínculo perfecto. Amén. El amor es el vínculo perfecto. Y eso es la introducción que el versículo de memoria de esta semana nos hace la lección. Y aquí yo quiero complementar un poquito, Tranquila. Janet y el hermano Juan. Yo pienso que ya cuando uno conoce a Dios, cuando uno empieza a contemplar a Cristo diariamente, en oración, en el estudio de la palabra, siendo ya discípulos de Jesús, ese amor de Jesús, nosotros empezamos a sentirlo, a vivirlo, empezamos a conocer el corazón del Señor. Y ahora nosotros como discípulos del amor, tratamos de transmitir este amor. Por eso es que dice que se amen los unos a los otros. Nosotros podemos fingir que podemos amar a los demás, pero realmente el amor de Dios está en nosotros. Dios mora dentro de nosotros. Bueno, el Espíritu Santo con nuestras acciones nos permite o hace que nosotros desplayemos ese verdadero amor. Amén. Porque puede ser como tú dices, que es un amor fingido, pero Claro. el Señor quiere que tengamos un amor, como decía el hermano Juan, ágape. Las introducciones de toda la semana traemos como tiene el primer título es el don de la hospitalidad, ¿sí? El otro es el espíritu de oración de Abraham. La otra es la misión de Abraham. Y el último, su misión de Abraham. Esos títulos a nosotros nos dejan una gran enseñanza cada título. El don de la hospitalidad. Hermana o hermano Juan, ¿qué nos pueden aportar a nosotros que estamos siendo sus oyentes a través de su palabra? Yo tengo aquí una definición de hospitalidad y es tratar a los conocidos como también tratar a los desconocidos de la misma manera, es decir, como que brindarle ese servicio, esa atención, atender las necesidades de la persona, ¿no? En este caso a veces nosotros podemos hacerlo con amigos y es fácil, pero podemos hacerlo también con desconocidos de la misma manera, escucharlos, incluso cuando ellos estén teniendo situaciones donde quieren hablar, estén en alguna situación de problemas, dificultades, situaciones económicas, podemos nosotros brindarles a ellos ese servicio, esa hospitalidad, atenderlos. ¿Qué piensa usted, hermano Juan? Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos que ser un ejemplo para el mundo. Amén. Y no podemos estar hablando del amor sin mostrar el amor. Amén. De lo contrario, seríamos solamente parlanchines, ¿cierto? Habladores, pero no practicantes. Eso. Como dicen por ahí, el que predique no practica, ¿no? Por lo tanto, nosotros
cuando hablamos de hospitalidad, el centro de la hospitalidad es el amor por el otro. Y ahí recordamos un texto que, si los hermanos lo quieren buscar en sus casas, está en Hebreos 13, 1 y 2. El verso 1 de Hebreos 13 dice: permanezca el amor fraternal, el amor ágape, permanezca ese amor puro, sin doble intención. Y el verso 2 dice: y no olviden la hospitalidad, porque mediante la hospitalidad algunos en el pasado albergaron ángeles. Bien. Y eso es una realidad. Hoy en día, ser hospitalario cuesta un poco más que antes. Sí. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos Se enfriará. se enfriará. Sí, a esa parte también iba a llegar, porque hoy día, como está la sociedad, personalmente da como miedo, porque Sí, uno no sabe a quién va Desconfianza. a hospedar en su hogar. Así es. Pero, ¿por qué? Porque el amor ágape que dice el hermano Juan se ha ido desapareciendo. Y tristemente, ese amor que se ha ido desapareciendo, el Señor quiere volverlo como a encapsular. ¿Y de qué manera? Cuando venimos y nos alimentamos de su palabra, como que vamos nuevamente brotando ese amor que se ha ido perdiendo. Claro. Inicialmente entre nosotros como hermanos de un mismo Padre Celestial, y después a nuestros semejantes. Ahí yo quiero agregar también un poquito, porque la hermana Elena también enfatiza un poco el método de Cristo, ¿no? Es como un trabajo de hormiguita que se hace primero, donde tenemos que quitarnos incluso cualquier preconcepto. A veces vemos la persona y decimos, no le voy a predicar a esta persona. Y no sembramos, como estábamos hablando, ¿no? De que tenemos que ir sembrando en cada corazón la palabra de Dios, ganándonos la confianza de la persona, atendiendo las necesidades de la persona, y ya después llevarlos a Cristo, decirle ya, bueno, este es el método, el único método que funciona, como lo decía la hermana Elena. Y me llama mucho la atención el hermano Juan, que estaba hablando de cómo nosotros nos podemos quedar en meras palabras de amor. Y vemos entonces a Jesús, que Él mostró su amor viniendo para acá, a esta tierra, a salvarnos. Él pudo haberse quedado en el cielo diciendo, los amo, pero Él tomó una acción de amor. Y eso es lo que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que irle pidiendo al Señor a través del Espíritu Santo, como lo decía mi hermana Janet, que ese fruto del Espíritu Santo, ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, nosotros podamos relacionarnos con el prójimo de esa manera, porque nosotros estamos para dar servicio, para servir, para atender a los demás, por la relación que tenemos con el Señor, que era lo que tenía Abraham con Él. Mi hermano Juan, hemos venido hablando de la hospitalidad, ahorita hablemos, y también en medio de la hospitalidad hemos venido hablando del amor, pero centrémonos un poco, porque esos fueron como los 3 aspectos importantes, no sin decir que toda la lección es importante, pero de toda la lección uno comienza a sacar unos puntos, y esos puntos fueron importantes. El amor, o sea, es tan pequeño, tan corto el título, pero abarca tanto, hermano Juan, que yo quisiera que en breves palabras pudiésemos explicar eso del amor. Bueno, sin antes, permíteme hacerles esta pregunta. Solamente es una pregunta que se me vino en este momento a la mente. Dios Padre, ¿nos amó a nosotros o fue Dios Hijo? O sea, es una pregunta sin corcharlos, porque no es la idea sino de avanzar. Juan o la Bueno, hermana... yo pienso que es Dios Padre, Dios Hijo son el mismo. Obviamente que Él dice que Él nos amó primero a nosotros. O sea, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Yo creo que ahí es donde está la base, ¿no? Y en función a eso, que era lo que estábamos hablando, en función a ese amor de Dios, porque muchos de nosotros hemos estado perdidos y nos hablaron de Dios, y ahí empezamos a conocer al Señor.
pero muchos de nosotros no hemos clamado al Señor ni siquiera para ser salvos, y Él lo hizo de una manera previa, antes de que nosotros empezáramos a conocer al Señor, ese amor. Bueno, la pregunta que la hermana hace, la vamos a responder con un texto, ¿no? Amén. Porque fue tanto el amor que Dios sintió por este mundo, que dio a su Hijo único en su clase, Amén. para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. eterna. Un texto ¿No? sencillo Exactamente. y al punto. Amén. Ese era el punto, que nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriese por cada uno de nosotros. Cuán Exacto. amor y cuán maravilloso es Dios para con nosotros, siendo nosotros pecadores. Hermano Juan. Y el Hijo también nos ama. Lógicamente, como la hermana dice, la esencia de Dios es el amor y Dios es uno. Dios es uno en esencia, en pensamiento, en intenciones, Amén. ¿no? En su naturaleza. Amén. Recordemos que en la creación del hombre, cuando el hombre cayó en pecado, dice que vino Dios, pero la palabra ahí en el Génesis 3, en el capítulo 3, no dice específicamente Dios, sino que dice Elohim. Y Elohim representa a las personas divinas. Por eso dice que Dios o Elohim descendió y dice, he aquí el hombre ahora es como uno de nosotros. Los tres. Los tres. Porque fue tan importante, primero, la creación del hombre, que Dios dijo, Elohim dijo, hagamos al hombre. Y después cuando el hombre cayó en pecado, dijo, descendió Elohim y dijo, el hombre ahora es como uno de De nosotros, nosotros. que no viva para siempre. Resguardemos el árbol de la vida, ¿cierto? Y pongamos una espada. Y todo eso, ya ahí, en ese momento, comenzó, o ya había comenzado, el plan de salvación, Amén. por amor al hombre. Amén. Amén. Qué bonito. Sí, maravilloso. Sin desviarnos, porque no nos hemos desviado, apreciados hermanos, porque ustedes junto con nosotros pueden seguir paso a paso lo de la lesión. Esos son puntos muy importantes, el cual nosotros queremos que ustedes, a través de nuestros expositores, puedan hacer también sus preguntas, y en medio de las respuestas, en medio de las preguntas, se pueden ir contestando sus respuestas. También hay algo importante allí para nosotros. Abraham, que es el personaje también de nuestra lesión. Así es. Abraham tuvo ese amor por las personas sin importar de dónde fuesen. ¿Qué podemos nosotros? Evidentemente, hermanos que están en la casa, amigos, Abraham era un hombre diferente. Diferente Es a lo que había como humanidad en el momento. en el... Claro. Es decir, recordando un poquito, ¿no? Para llegar al punto de esta lección. Cuando Dios mira la tierra, miró la tierra de Sinar, ahí en Ur de los Caldeos, lo que después se conoció como Mesopotamia o Sinar también en Babilonia, y vio un hombre diferente. Y ese hombre se llamaba Abraham. Abraham. Pero le dio una misión. Y era tan diferente ese hombre a los demás que aceptó la misión. Obviamente no fue una misión, un robot, una misión dada a Abraham y Abraham dijo, sí, de inmediato, y se fue, del otro día o al momento partió. No. Abraham era un ser humano. Era un hombre que tenía posesiones, que estaba cómodo en Ur de los Caldeos. Sí. Por lo tanto, no podemos entender a Abraham o pensar a Abraham como un hombre que reaccionó como un robot de inmediato, ¿no? Él pensó, miró el futuro, consideró a Dios y decidió obedecer a Dios. Amén. Y lo hizo a él frente a Dios y frente a los demás, un hombre diferente. Y eso es la esencia de la palabra santo en la Biblia. Si bien es cierto la palabra santo, nosotros decimos que es apartado, y está correcto, pero el concepto bíblico que más encaja
en la palabra santo, que viene del hebreo que es Kodesh, es diferente. Y eso es justamente lo que fue Jesús. Jesús estuvo en el mundo, se mezcló con los demás, pero era diferente. Amén. A ver, ahí yo quería también complementar un poquito porque yo siento que la misión de Dios, la misión clara que Dios tiene es salvarnos. Amén. Esa es la misión principal del Señor, ¿no? Y ya cuando uno empieza a caminar como cristiano, ya uno como empieza a relacionarse con el Señor, a conocer el corazón de Dios, parece mentira, pero uno empieza a desarrollar también ese mismo amor por las almas, ese mismo amor para que las demás personas también puedan llegar a la salvación, ¿no? Yo creo que es algo que que va colocando Dios ese sentido de incluso que estaba hablando mi hermana de los enemigos también, y uno dice, Dios mío, esta persona está cegada, yo también estuve así, yo también estuve perdido, esta persona voy a tratar de ganarme su confianza, mostrarle el amor de Dios para llevarlo a los pies de Jesús, porque Jesús pone ese sentimiento en nosotros de querer que las personas también puedan conocer lo que ya nosotros hemos experimentado. Esa parte quería complementarlo allí. Sí, maravilloso, porque eso es lo que, en últimas, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, y el versículo lo dice, nos amemos los unos a los otros y hagamos la misión que se nos ha encomendado. Una parte muy importante, nosotros en otro tiempo éramos así, sin Dios, pero Dios nos llamó, Amén. así como llamó a Abraham, porque como dice el hermano Juan, Abraham fue llamado por el Señor y Abraham no rehusó a la orden ni al mandato de Dios, él obedeció. Y a veces nosotros tristemente somos duros porque el Espíritu Santo nos está hablando y nosotros hacemos como oído sordo. Sí. Porque ¿cuántos de ustedes, apreciados hermanos, que aún no han abierto su corazón al Señor, el Espíritu Santo les ha llamado por medio de otra persona y no han querido aceptar? Pero Abraham es un vivo ejemplo para nosotros, y que cuando Dios llame, nosotros hagamos caso, porque eso es lo que realmente el Señor quiere, salvarnos a todos. Claro. Y esa fue la misión que también Jesús vino a hacer aquí en la tierra, enseñarnos el camino para llegar al Padre. Pero también el Señor nos enseña cosas a través de Abraham, como es la oración. Eso, esa parte también es importante, el tema de la oración, porque estabas hablando que hay personas que son difíciles, ¿no? Y en mi caso yo también pasé muchos años, yo no sé cuántas personas habrán orado por mí para que yo pudiera entender el mensaje, ¿no? Y incluso mi familia, yo doy testimonio de que toda mi familia también en algún momento, nosotros estuvimos practicando muchas cosas del mundo, santería, brujería, cosas que estaban mezcladas dentro de mi familia, y cuando Dios me hace el llamado a mí, que yo empiezo a orar e interceder por mis familiares, también mostrarles el amor de Cristo en medio de mis luchas también. Hoy en día, para honra y gloria al Señor, toda mi familia se convirtió al Señor. Amén. Y fue a través de las oraciones de mis hermanos, mis propias oraciones individuales, juntos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros veamos en esa comunicación que nosotros tenemos con Él, que el poder de Dios siempre se va a manifestar en sus hijos cuando incluso somos perseverantes con el tema de la oración intercesora, porque una de las cosas que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hoy en día es intercediendo por nosotros en el cielo, y ese atributo de la intercesión también nosotros deberíamos de tenerlo en el corazón por haber pasado tiempo en la presencia del Señor, ese deseo de que nuestros familiares, amigos, vecinos también puedan conocer del mensaje de la salvación. Sí, es verdad, ese es el propósito. Hermano Juan, hay una historia, como usted decía, porque eso es historia también. El libro de Abraham es historia y es una historia maravillosa. Se dice en la historia o se lee en la Biblia que Abraham tenía como costumbre sentarse a mediodía
cuando el sol estaba en su plenitud, que uno quiere es como resguardarse, sentado allí en su tienda. ¿Qué es lo que hacía Abraham allí? ¿Por qué Abraham estaba ahí sentado en su tienda como que todos los días? Porque prácticamente la lección dice que Abraham era costumbre. Y cuando uno dice que es costumbre es porque todos los días lo repetía, todos los días lo hacía. Claro. ¿Qué esperaba Abraham ahí? Bueno, una de las cosas que Abraham tenía por costumbre, como dice la hermana, al sentarse ahí, frente a él había un camino. Y frente a su casa podían pasar personas. Y lo que él esperaba era poder ayudar a las personas. Amén, Y maravilloso. por eso cuando llegó Jehová, él se alegró mucho. Me imagino que Abraham dio un salto de alegría cuando reconoció quiénes eran los que lo estaban visitando, los viajeros que pasaban por ahí. Y conocemos la historia, ¿no? Les dijo que se quedaran, por favor, reconoció a Dios encarnado ahí como un ser humano, como un hombre, y le ofreció hasta comida. De paso, hermanos, en esta historia, cuando Abraham hace este gesto tan noble de hospitalidad con Dios, por eso el apóstol Pablo lo recordamos al principio, ¿no? No dejen la hospitalidad, porque por la hospitalidad muchos albergaron ángeles. Ángeles, Bien. sí. Y aquí estaba Dios con Abraham. Muchas personas dicen, cuando leen esto, algunos que cuestionan la fe cristiana, dicen que cómo Dios va a ser realmente Dios si se sentó a comer, que comió con Abraham y comió comida humana. ¿Qué Claro. tipo de Dios es ese? ¿No? Yo leí un artículo una vez en contra del cristianismo que hablaba de esto. Bueno, el contraargumento a esto es muy simple. Y uno podría decir, pero qué maravilloso Dios que se acerca al hombre y no teme comer lo que el hombre le da. ¿Se entiende, no? Claro. Sí. Es mucho más cercano que un Dios que está en el Olimpo, ¿cierto? Lejano al hombre y que vive en su mundo. Dios ama tanto este mundo que pudo llegar a Abraham incluso antes de la encarnación de Dios como hombre en la persona de Jesús. Dios tomó forma humana, no naciendo de una virgen. Él es todopoderoso y Él puede hacerlo. Y estuvo reunido con Abraham y compartió con Abraham. Qué lindo. ¿Y por qué sucedió aquello? Porque Abraham era hospitalario. Amén. Era hospitalario. Hay un texto que viene ahorita a mi mente que está en Amós, pero no recuerdo bien exactamente. Pero está en Amós que dice que el Señor no hace nada, parafraseándolo, que para revelarle a sus hijos los secretos. ¿Sí? Y el Señor le reveló algo muy importante en esa visita que le hizo o Sí. en su paso cuando iba, lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. Y el Y a- anuncio, ¿no? El anuncio del embarazo de su y el embarazo también de su esposa, Así es. de su esposa Sara. Claro. Pero Amós 3:7. eso, gracias hermano Juan, Amós 3:7, porque el Señor es tan misericordioso, nos ama tanto que nunca ha querido la perdición del ser humano. ¿Por qué? Porque él hubiese podido haber pasado comido, como dice el hermano, lavar sus sandalias, lavar sus pies, descansar e irse calladito. Claro. Calladito a hacer lo que él vino a hacer, porque el pecado de Sodoma y Gomorra era tanto que ya había llegado al cielo, tal cual como cuando fue el diluvio. Sí. La maldad del ser humano había llegado tanto que el Señor vino a interceder por amor a Claro. los que realmente querían o queremos caminar con el Señor. Pero con todo esto, el Señor le reveló eso a Abraham. Y Abraham no se quedó quieto. Él hubiese podido verse quedado quieto, Claro. verse quedado callado. Pero ahí viene algo muy importante, la intercesión por los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos intercedido por algo o por alguien que quizás son cosas del mundo,
pero cuán maravilloso era que comencésemos a interceder por esa persona, por el desconocido, por el amigo, ante el Padre Celestial. Claro, ahí también es importante resaltar el tema de ir muriendo un poquito al yo de nosotros, ¿no? Ese egoísmo de estar pendiente únicamente es de lo que a mí me interesa, lo que a mí me duele, lo que a mí me afecta. Eso es lo que impide que nosotros cumplamos la misión de Dios, porque no sacamos ese tiempo para invertirlo en personas que quizás están sufriendo, que están pasando por situaciones difíciles, o incluso podemos ser agarrados de no soltar dinero porque no voy a invertir en esto, no, si llega a lo mejor los recursos, no tengo suficiente, tantas cosas que pueden afectarnos para que nosotros no podamos ser los hospitalarios ni podamos ser de bendición. Porque Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser de bendición para las naciones. Entonces nosotros tendríamos que ser también de bendición para toda persona que se acerca a nosotros en todo momento, de alguna u otra manera, ¿ya? Esa parte también es importante. Aquí, no sé si el hermano quiere Sí, me gustaría agregar algo que en la lección se considera. Bueno, los hermanos en la casa se han dado cuenta, hemos abierto la lección para otros temas también acá, otros textos bíblicos que a veces no están en la lección también. Abraham tenía una relación con Dios, pero Dios lo buscó. Sí. Dios fue el primero que dio el paso, ¿no? Siempre Dios nos busca, sí, siempre. Amor de Dios por la humanidad. Sí. Y en esa relación de Dios con Abraham, Dios se le aparecía a Abraham, y Abraham ya lo conocía. Y él tuvo una relación tan bonita con Dios, siendo un hombre con mucho defecto, nuestro padre Abraham, que incluso los defectos de Abraham, Dios los dejaba de lado. Como pasaban a un segundo plano, ¿verdad? A un segundo plano. Como lo hace con nosotros. Claro. Y Dios a Abraham lo puso en posiciones, a ver si se entiende correctamente, ¿no? En posiciones divinas. Es decir, Abraham aquí es un tipo de Cristo. Amén. Es un tipo de Jesús que intercede por los demás. Cuando estaba Dios ahí frente a él, Jehová, diciéndole que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le empieza a decir, ¿pero cómo? No haga eso, Señor. Va a destruir estas dos ciudades. Si ahí pueden haber 50 justos. Las va a destruir por 50 justos. Y Dios dice, si hay 50 justos, no las voy a destruir. Y Abraham piensa de nuevo, bueno, tal vez no hay 50, hay 45. ¿Sabe, hermano Juan? No cortándole, sino que sigue. Cuando yo leía esto me reía, porque la misericordia, digamos misericordia de Abraham, no era porque su sobrino estuviese allí, sino por el amor a las almas, porque así como Dios ama el pecado, pero ama a las almas, yo creo que así Abraham y esa angustia cuando el Señor le reveló que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Sigue, hermano, por favor. Lógicamente, Abraham, que vivía por ese sector, tenía conocidos en esas ciudades. Había conocido al rey de Sodoma, tenía a su sobrino, tenía otras personas que conocía. Claro. Pero Dios tuvo un límite, y cuando llegaron a 10, ahí Dios se fue. Y Dios desapareció. En otro momento, Dios hace que Abraham lo pone en el papel del padre. Sí. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? O mejor dicho, ya podemos haberlo repasado muy bien en nuestra vida, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo. Y ahí Dios pone a Abraham ya no como intercesor, sino como en el papel del padre, sacrificando a su unigénito, a su primogénito en ese caso. Y Abraham es una figura que existió hace tantos años, pero por inspiración todavía se habla de este gran hombre llamado Abraham, el padre de la fe, el padre de los hebreos. Los hebreos se llaman hebreos porque vienen de Abraham. Abraham. Janet, yo quiero terminar rapidito aquí. Hay un pasaje de la hermana Elena que me gustó mucho. Dice, si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos,
tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Y aquí viene la parte importante. Dice, nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus intereses. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro de la página 118. Bueno, mis hermanos apreciados, bendiciones para cada uno de nosotros y para ustedes también, pero sin antes recalcarle que la oración intercesora tiene mucho poder y aún el Señor Jesús, Hijo, cuando estaba muriendo en la cruz, ¿qué dijo por los verdugos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba intercediendo. Si nuestro Señor Jesucristo intercede aún por nosotros, ¿y qué está haciendo Jesús en el cielo por cada uno de nosotros? Intercediendo ante el Padre para que el Padre nos perdone, porque cada día, en cada momento, tenemos debilidades, porque somos humanos y aún estamos en esta tierra, pero un día el Señor cesará todo esto. Pero hoy te está invitando a ti, apreciado hermano, y nos sigue invitando a nosotros para que nosotros consideremos ese amor y esa maravilla que Dios tiene para cada uno de nosotros, de ofrecernos una vez más llegar a la patria celestial. Amén. Donde nunca debemos de haber salido, donde nunca nuestros padres debían de haberla regalado así tan fácil. Dios está haciendo... Dios Hijo está haciendo lo que nosotros hoy en la tierra debemos de hacer, interceder los unos por los otros. Mi hermano Juan y mi hermana aquí han explayado la lección de una manera clara y con mucha responsabilidad para cada uno de nosotros. Pero tenemos en el chat, mis hermanos, para que oren, que nuestra hermana María Betancourt pide oración por su familia y los otros hermanos simplemente nos dan bendiciones para que el Señor siga derramando sobre nosotros y sobre cada uno de ustedes sus bendiciones. Vamos a orar para finalizar con la lección de esta semana y quedan invitados para la próxima lección de Escuela Sabática el próximo sábado. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque su Espíritu Santo se movió en este lugar. Que nuestras palabras, Señor Jesús, hayan subido al cielo. Para allí, Señor, los ángeles y el Espíritu Santo puedan ser nuestros guiadores de nuestras lecciones. Gracias le damos, Señor, por perdonar nuestros pecados. Al igual bendiga a mi hermana y a mi hermano Juan, Señor, por haber tenido a bien exponer su palabra para la honra y la gloria de su nombre. Todo esto se lo pedimos por su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Adiós, hermanos, que les vaya bien. Tengan un buen día. Chao. Adiós.